Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como de costumbre, todos los viernes, 6 de la tarde, Funche Caribeño, un viernes más en el Caribe, iniciando desde San Juan de Puerto Rico para el resto del mundo. Funche Caribeño, una comida plenamente caribeña, desde las Islas Caimán hasta las islas de Trinidad y Tobago, que es una comida afrodescendiente de la mezcla de agua con harina y se utiliza para combinarla con cualquier tipo de proteínas, carne, habichuelas, etcétera. Hoy tenemos que hablar de una situación que a todos nos ha producido malestar por todo lo compleja que es la situación, pero sobre todo porque una situación que lleva desde hace 70 años, 1947-48 hasta el presente, casi 70 años, afectando a un pueblo, al pueblo palestino, y lo ha dejado muy maltrecho. El sábado pasado, en las celebraciones religiosas del pueblo israelita, donde hoy se encuentra enclavado el pueblo palestino, hubo un accionar militar por parte del grupo de resistencia Hamas, que controla la autoridad de Palestina, la autoridad gubernamental de Palestina desde el año 2007, que dejó mínimamente a 1.200 personas asesinadas o 1.500, dependiendo los números que se vayan sumando, más todas las fuerzas de resistencia que intervinieron, que fueron también baleadas o asesinadas posteriormente. Así que esto ha sido una situación muy lamentable. Queremos escuchar otra perspectiva sobre esto e invitamos a dos destacadas lideresas puertorriqueñas, ambas independentistas, ambas en distintos movimientos políticos, no hay que ser iguales, pero que han asumido desde las intersecciones de género, raza y lo político, verticalidad histórica en nuestro país, y son dos seres humanos, por lo menos de mi parte, altamente queridos. Por un lado, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, del partido Movimiento Victoria Ciudadana, y por otro lado, la compañera Eda López, feminista, doctora en asuntos de comercio y sobre todo mi amiga, pero también líder del Partido Independentista Puertorriqueño, donde ha militado y ha corrido para distintas posiciones políticas. Antes que nada, ¿cómo están ustedes? Estoy bien. ¿También? Pues yo estoy muy Está bien, muy linda. muy agradecida, y quiero hacerte una sola corrección, y es que en este momento yo no estoy participando en ningún movimiento político en lo que ajusto unas cosas personales, Ok, político pero ha partidista. sido en el pasado. Oh, En el sí, pasado ha tengo sido. 47 años, pero en este momento estoy reflexionando. Ok. Y eres amiga de mi mejor amigo de infancia, que eres prima de mi infancia, de Héctor Lanzó. Tú me corriges esa también. Desde que yo tengo 12 años y jugaba baloncesto con él. Así que es una larga amistad que nos vamos Somos vinculando. familia, La así es. situación de Palestina, la situación de Palestina nos deja todos con distintos sabores muy problemáticos, muy amargos en unas cosas, muchos de verticalidad. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuál es visceralmente la reacción de ustedes ante lo que ha pasado recientemente en el Mediano Oriente? Eda, si quieres empezar contigo. Pues mira, Daniel, ha sido muy doloroso, como tú señalabas, ¿verdad? Cualquier violencia, cualquier manifestación de violencia nos lastima, cualquier muerte que se dé por causas políticas siempre son lastimosas. Es una situación muy compleja, muy difícil de analizar desde nuestra perspectiva boricua, ¿verdad? Nosotras no estamos ahí, no vemos el día a día, no hemos a lo mejor explorado cómo llegamos aquí. Sin embargo, también tengo que reconocer que con muchísima angustia, desde por lo menos el 2008, yo vengo siguiendo las noticias que salen desde Palestina. He visto cómo, por ejemplo, hay 128.000 vidas palestinas perdidas por estos conflictos. Las vidas israelíes son 5.000. Entonces siempre me preocupa esa desproporción, ¿verdad? La otra cosa que me preocupa es que esta coyuntura no la podemos ver aisladamente, sino como parte de una articulación internacional que es también muy compleja, y que me parece que tal vez en la opinión pública
acá en Puerto Rico nos faltan datos para poder asumir una postura que nos acerque a lo que es justo. Sin embargo, como persona que reconoce que estamos invadidos bueno, hemos sido invadidos 2 veces, primero con España y luego con Estados Unidos, pues yo tengo la perspectiva también de que desde un pueblo invadido yo tengo la solidaridad siempre con el pueblo de Palestina, que ha sido un pueblo desplazado, invadido, violentado, asesinado, desde el 1947, como tú lo decías, 75 años de una guerra constante, y que me parece que ahora vamos a poder tener la oportunidad desde la paz que nos brinda este contexto puertorriqueño, que me parece que es un privilegio, ¿verdad? No tener que estar esperando una bomba que nos explote. Pues podemos a lo mejor darle una mirada sensible a esta situación que es tan compleja y tan dolorosa. Gracias, Eda. Coincido desde la sensibilidad humana, coincido lo que tú dices y ha sido interesante en debates que he participado con mis amigos, que todos están, no, vamos, que es bueno que sufran, yo suave, suave, que la vida es muy complicada, y el sufrimiento del otro hoy puede ser mi sufrimiento mañana, y las solidaridades son estratégicas también, no es como las despacho a favor de un grupo y no de otro grupo. Anaíma Rivera Lacén, ¿cómo usted lo ve inicialmente? Pues tengo la misma reacción en mucho sentido de lo que acaba de decir Eda. Quizás Eda lo ha estado estudiando mucho más que yo por muchos más años, pero yo tengo la mirada de los grupos de derechos humanos que a lo largo de todos estos años he participado, donde se integran muchas personas de Palestina para reclamar sus derechos como nación en todos los espacios donde uno va de derechos humanos. Sobre todo recuerdo muy bien algunos eventos internacionales como fue el encuentro en Durban, donde hubo una actividad muy particular, ¿verdad?, del pueblo palestino. Yo creo que Puerto Rico no conoce mucho de eso, como decía muy bien Eda, de esa situación tan compleja. Y lo que nos llega a Puerto Rico es quizás lo que sale por los medios de comunicación comercial, que están dominados por una lógica, ¿verdad?, y por un mensaje parcializado. Y a mí, obviamente, me preocupa muchísimo que se justifique matanzas de los dos lados en ese sentido. Y estaba mirando algo que puso en uno de los medios sociales una persona que es de uno de estos grupos de economía súper conservador, de ultraderecha, haciendo eco a otras expresiones, un poco diciendo pues que maten a toda la gente de Palestina, que salgan de Hamas, que sean que... Eso la verdad es que es impresionante que se diga ese tipo de cosas de esa manera, como si se estuviera hablando de simplemente de ir a arrancar una hierba mala, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de seres humanos, de repartir la muerte como si no se tratara de nada. Y en ese sentido, convertir la imagen de la gente de Palestina en personas descartables. Y eso pues es preocupante desde el punto de vista de derechos humanos, sobre todo de lo que los pueblos palestinos se ha estado solicitando y diciendo y reclamando de que se les reconozca como un Estado. Y en el caso de Israel, pues el reconocimiento de Israel, que está cimentado sobre muchísimas controversias, no ha estado dejado de tener controversias, tampoco se puede justificar el que la gente pues diga, pues vamos a acabar también con el Estado de Israel y con eso se acaba todo. Yo creo que no se acaba el problema ni acabando con una de las dos partes en esta controversia. Por muchos años se ha tratado de que ambas partes reconozcan la necesidad de la existencia de la otra en términos de reconocer los dos estados. Eso ha sido una propuesta que no ha tenido, lamentablemente, la salida necesaria. Yo podría decir que es por culpa de la gente o los intereses que apoyan a Israel, como podría decir lo otro, pero me parece que más que nada tiene que ver más con los intereses más que apoyan a Israel, que no, lamentablemente son muchas personas súper conservadoras que quieren reconocer la posibilidad del Estado palestino. Y entonces tenemos un Estado palestino secuestrado en el medio, sin salida, a veces casi sin salida ni siquiera al mar, en el medio de toda esta situación. Y en estos días estaba mirando muchísimas denuncias que han sacado
y que no salen, como bien decía Eda, en los medios de comunicación que trabajamos acá, que miramos acá, cómo se invaden los asentamientos judíos, sacan, por personas judías, mejor dicho, y sacan a personas que son palestinas, que llevan años viviendo en comunidades, y los sacan de ahí. La gente tiene que ver esas cosas para tener balance de situaciones, tener balance de posiciones y ver de que esto es una tensión muy compleja, muy complicada, donde ha habido mucha agresividad, mucha agresión, y que lamentablemente el baño de sangre que estamos viendo no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que es un baño de sangre que podría ser el comienzo de algo mucho, mucho más grande en toda esa región. Y yo me gustaría pensar de que eso no va a ser así, pero hasta donde estamos viendo, la sangre no se va a quedar en Palestina y en Israel, sino que esto es el principio de una situación explosiva en toda la región y con las consecuencias que va a tener para el resto del mundo. O sea, ya Europa, Estados Unidos están alineándose unilateralmente en una guerra, en vez de alinearse desde el punto de vista de buscar la paz, de tratar de ver cómo se reconoce el Estado de Palestina, que al final de cuentas es el que tiene que reconocerse, porque el otro está reconocido, ¿verdad? En vez de alinearse desde ahí para tratar de detener este baño de sangre, se están alineando con la guerra, y eso sin duda es muy preocupante. Gracias, Ana Irma. Es interesante lo que tú traes también, no solo porque coincide en el pensamiento inicialmente con la compañera Ana Eda López, pero también desde la perspectiva de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, a mí me consta del trabajo que tú has hecho a nivel internacional en ese tema, desde las intersecciones, género, raza en particular, y también en la forma natural de los derechos humanos, como abogada que ha sido hace un tiempo y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pero por otro lado, también veo con interés lo que tú puntualizas al final, que es la escalada de este conflicto. Este conflicto es muy distinto al de Ucrania, porque este es un conflicto que tiene distintas memorias del conflicto y en la humanidad de los que son los sujetos operarios de este conflicto. Por un lado, el pueblo palestino a través de Hamas y por otro lado, el pueblo israelita a través de el Estado de Israel. Pero ojo con el pueblo israelita, que es el pueblo judío, y el pueblo judío tiene otras memorias históricas de la humanidad que las hemos asumido, no voy a entrar en detalles buenos o malos, que es el holocausto, y como eso nos vincula desde una perspectiva de cosas que se toleran o no se toleran en la humanidad. Entonces, eso es lo que va problematizando esta conversación, y voy a hacer una pregunta varias veces, pero sí me interesa que la vayan pensando si no la quieren contestar ahora, que es desde una perspectiva feminista, cómo abordar este problema. Ya yo sé cómo es desde una perspectiva, por decir algo simple, de los hombres, pero por hacerla más compleja, machista o patriarcal. Ya yo entiendo que es bala a bala seguir matándonos, y dentro de esa conversación, porque ¿sabes? Las dos respuestas, o sea, la respuesta de Hamas a quiénes son las víctimas, esto y lo otro, o sea, no era una lógica muy humanista, era una lógica particular desde las masculinidades, como también la de reacción del Estado de Israel. Ahora bien, antes de entrar a eso, hay un poco de historia y me gustaría saber si ustedes nos pudieran ayudar un poco a entender esta historia, cómo llegamos aquí, qué ha pasado. Cada cual maneja distinta información, así que cada cual que aporte, pero hay algo interesante, cómo explicar lo que ha pasado en Israel. Yo voy a empezar con una anécdota. Yo trabajaba en la Universidad del país de Valencia, que una universidad en la región de Castellón, que se llama Jaime I, y tenía estudiantes internacionales, un programa de maestría, y dentro de eso tenía una estudiante palestina que tenía una gran quemadura en su brazo derecho. Y yo nunca pregunté, porque no es mi rol preguntar, yo sabía que era palestina y estoy dando clases, está todo bien, hasta que una americana intervino y dijo que un muchacho americano la había ofendido a la palestina y ella le radicó cargos al americano. Yo le dije, ay, me traen a mí a resolver ese problema en la facultad. Y yo digo, déjame empezar escuchando a las personas. Y le digo a la compañera palestina, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, no ha pasado nada. Ese muchacho está hablando tonterías, yo no le hago caso. Y yo, pues está bien. ¿Y por qué estamos aquí? No sé, porque la americana dijo que yo necesitaba ayuda. Y yo digo, ajá, ¿y qué tú dijiste? Que yo ayuda no necesito. Cuando se me quemó el brazo, yo era guerrillera palestina y estaba arrancándole el anillo a una granada y se me cayó y me explotó al lado y me quemó el brazo.
por eso es que yo estoy aquí, porque me hicieron refugiada política y me sacaron de la zona y estoy estudiando ahora aquí una forma de poder volver a la zona eventualmente. Esas son mis memorias de seres humanos que le han dedicado toda su vida a luchar por un conflicto que desde la perspectiva palestina correctamente es muy injusto, porque los desposeyeron de su tierra original. Los judíos, pueblo escogido según ellos en el Viejo Testamento, les dicen que esa es su región, que Jerusalén les pertenece a ellos, pero Jerusalén es reclamado por musulmanes, por cristianos y por hebreos. Y es una ciudad muy competente, o sea, muy cuestionada a quién le pertenece. ¿Cómo lo ven ustedes de lo histórico? ¿Qué podemos hablar para poder entender mejor este conflicto? Pues mira, en estos últimos días yo he estado tratando precisamente de poder justificar o entender, comprender el contexto histórico de esto. Entonces, he descubierto unos paralelismos con nuestra historia, créelo o no. América se descubre a finales del siglo XV. En el siglo XVI, a principios, el Imperio Otomano toma posesión de toda esa región y durante casi 500 años estuvieron ahí, en la región donde está enclavada Palestina, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y después que se consolida en la Segunda Guerra Mundial, se da una serie de reasignaciones territoriales, pero es bien interesante porque cuando hablo del paralelismo es que mientras ellos tenían el Imperio Otomano dominándoles y muchos países, por ejemplo, se destacan Inglaterra y Francia en la cuestión imperial de esa zona. Nosotros estábamos teniendo la misma experiencia en términos de lo del Imperio Español y después Estados Unidos. Así que esto que está ocurriendo en esta región es el resultado directo de la misma fórmula de imperialismo y colonialismo que nos ha formado. ¿Y por qué esa coyuntura para mí es importante? Pues yo la ato con la pregunta que tú nos acabas de hacer. Y es como yo lo veo desde mi perspectiva feminista. Y es que los imperios y las colonias siempre se han basado en poder y control a base de dominar por un sistema de castas que en nuestro caso fue impulsado por la cuestión racial, la cuestión de género y la cuestión de clase. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, si tú tienes a unas naciones que son europeas, que priman ese poder y control a base de raza, clase y género, tú vas a tener unas clases dominantes que imponen un sistema que responde a lo mismo. Entonces, cuando tú chocas eso con una coyuntura sociocultural que tienes en la región y que tienes países que son árabes, musulmanes, que tienen una serie de características que se identifican, que se acompañan, que se protegen y que recibieron esa división territorial, el reconocimiento por las Naciones Unidas de lo que eran las naciones, pero que eso respondió a unos intereses que venían de parte del imperio, pues lo que tú tienes es la tormenta perfecta para que ahora tengas una situación muy difícil de llegar a la raíz y de resolver. Y con eso lo que quiero decir es que no podemos olvidar, y en eso pensaba un poco en Vieques, no podemos olvidar que, por ejemplo, tomando nuestro ejemplo como Puerto Rico, con esas invasiones que hemos tenido y con ese colonialismo que todavía nos lacera y nos lastima, nosotros tenemos muchos referentes que podemos replicar cuando miramos el caso de Palestina. Y voy a usar Vieques como ejemplo. Si Puerto Rico fuera Vieques y lo comparáramos con Palestina ocurrió lo mismo que ocurrió cuando la Marina se metió en Vieques, sacó a la gente metió a la gente en una tercera parte y se apropió de las otras los otros dos extremos de Vieques. En el caso de Palestina, a Palestina lo invade Israel con el apoyo de las naciones imperiales como Estados Unidos y otras potencias mundiales. Llega a Palestina, desplaza a las personas que son de Palestina y durante estos 75 años se han ido apropiando de un territorio que durante más de 500 años ellos no estaban participando en él. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
cuando miramos ese mapa que ha ido cambiando desde el 1947, luego en el 1967, pero a mí lo que más me impresiona es el cambio territorial que hubo en el 2020. Israel aprovechó la pandemia y el encierro y que todo el mundo estaba pendiente al COVID y a no morirse para desplazar de sus espacios y apropiarse de mucho del espacio de Palestina. Entonces, en lugar de ahora Palestina poder tener, además de la Franja de Gaza, que eso es un tema aparte, además de tener la Franja de Gaza, lo que eran asentamientos geográficos más vastos ahora se han convertido en muchos espacios segmentados, lo que imposibilita una conexión social, política, humana entre las personas que comparten ese espacio que se llama Palestina, que ahora es un espacio bastante segmentado. Entonces, a mí me parece que eso también lo debemos mirar, porque la nueva distribución territorial y política de Palestina es una menguada, y menguada en los últimos 3 años, y no podemos olvidar que desde esos 3 años cada vez Israel y sus fuerzas han estado empujando el sobre cada vez más, invadiendo espacios que son considerados religiosamente, ¿verdad? Considerados sagrados por parte de las personas palestinas, y ellos entran, irrumpen en las mezquitas, ellos irrumpen en los vecindarios, ellos sacan a la gente violentamente, y a mí me llamaba la atención el silencio con el que Palestina estaba aceptando, ¿verdad? Todas estas cosas. Y vuelvo y repito, son 128,000 asesinatos en 15 años versus 5,000. Así que algo aquí nos está diciendo que debemos prestar atención a unas cosas que no son tan sutiles, sino que son unos problemas coyunturales políticos que tal vez, me parece a mí, que han seguido ascendiendo en complejidad, en violencia, y que han inspirado esta respuesta que me parece a mí que es en defensa y no en ataque. Gracias, Eda. Ese concepto que es en defensa y no en ataque es importante, es complicado, como tú dijiste al principio, porque mira que es complicado hacer esa aseveración. Sobre todo hoy, como yo le decía a unos amigos, dilo, dale, ve el programa de radio y di eso lo que me estás diciendo. Tú sabes que uno que ya vive reprimido todos los días se pone a decir cosas que no son las dominantes sobre un tema tan sensible que es este conflicto, y entonces acaba uno trasquilado, ¿entiendes? Hay que poderlo explicar con tranquilidad. Sí, hay que explicar con tranquilidad, exactamente. De hecho, es un tema bien sensible porque el mundo siempre pone los ojos sobre qué va a pasar con las personas de Israel, sobre todo a base de todo lo que fue el Holocausto, ¿verdad? Y toda esa situación. Y también es sensible en estos días cuando tú ves a grupos de ultraderecha fascista en sitios como Estados Unidos que vuelven al lenguaje antijudío. Es interesante porque igualmente pues puedes tener grupos de ultraderecha que están en otra dirección y van contra otros grupos, ¿verdad? Así es que eso es más complejo todavía. Yo recuerdo unas compañeras, hablando de uno de esos viajes que he dado, en una actividad internacional donde coincidimos un grupo de mujeres activistas de derechos humanos. Y habían unas compañeras de Israel y unas compañeras palestinas. Ellas siempre andaban juntas. Y lo más que nos decían era que ellas estaban trabajando, ellas y otras mujeres, tanto en el lado palestino como en el lado de Israel, tratando de buscar la manera de trabajar hacia la paz, basada en el reconocimiento de los dos estados y basada en que se reconociera lo que se había hecho que hubiera lacerado, en ese caso, pues a la gente de Palestina o a la gente de Israel, pero sobre todo que hubiera lacerado el derecho, porque parte de la premisa que quien no tiene, no se le reconoce el Estado, su derecho a ser Estado es a Palestina. Y estas compañeras estaban en esa. De hecho, una de ellas, la de Israel, reconocía también que las condiciones de vida para las personas en Palestina eran una especie de gueto a las que se estaba llevando, arrinconando a la gente por no reconocerle
libre paso, libre derecho a salir, entrar y al desarrollo de su economía y pues todo lo que un pueblo necesita para desarrollarse. A mí esa lección de estas dos mujeres me siempre lo tengo en la mente, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es de algo como lo que me parece que hizo Mandela, ¿verdad? Cuando él sale finalmente de la infame cárcel donde estaba, él es lo que no promueve un baño de sangre, él promueve la manera de buscar, y la palabra no es reconciliación, en todo caso sería la manera de buscar la paz a base de reconocimiento de los daños que se habían hecho y ver cómo se reconstruye un país en esos términos hacia el futuro y no hacia el pasado, porque si tú lo haces hacia el pasado, pues tú vas a hacer el inventario de dolor, el inventario de sangre y vas a buscar matar una persona por cada una de las que te hayan matado a ti. Eso pues no necesariamente es trabajar hacia el futuro. Y yo lo digo, yo sé que eso no es tan fácil y entiendo reconozco lo que ha dicho Eda cuando veo esta situación y veo todas las situaciones de ataques al pueblo palestino, que a veces da la sensación de que tú le tiras una piedra a una persona y te contesta con una bazuca, pues hay una proporción desmedida ahí de fuerza, y entonces ahí tú te preguntas, el principio legal, tú no puedes utilizar más fuerza de la que se utiliza en tu contra para tú supuestamente defenderte. Así es que si lo que está sucediendo en los ataques de Hamas, en este caso, para la contestación de Israel, pues me parece que tirarle los bombardeos que están sucediendo, a mí me parece que es una parte, las imágenes que estamos viendo, las pocas que salen, ¿verdad? Porque no estamos viendo más las imágenes mayormente de Palestina, vemos las de Israel, son espantosas, o sea, edificios, bloques enteros de la gente en Palestina que se han quedado simplemente en la calle. En Israel, pues ha sucedido, pero yo creo que en términos del poderío armamentista que tiene Israel, pues la contestación es una cosa de un show de fuerza, por decirlo así. Eso es lo que yo te entendería, que si realmente se está buscando que esa región tenga algo de paz, los pueblos del mundo deberían estar buscando la manera de tratar de que eso no solamente se detenga, sino que la razón de ser, puede ser la histórica como puede ser la que está ahora, porque al final de cuentas llega el momento donde la gente pierde la noción de cuál era lo que pasó históricamente y lo que vive es el presente. El dolor del presente es el que cuenta, ya la razón histórica se pierde en algún momento en la memoria y ya esa no tiene inclusive mucha razón de ser cuando las personas reaccionan al momento, reaccionan al dolor, reaccionan a lo que les está sucediendo ahora. Históricamente podemos buscar muchas cosas, pero en el ahora, la gente reacciona a ese ahora y ahí es donde es más difícil poder buscarle soluciones, porque la gente no te sienta a decir, no, históricamente yo tenía esto o lo otro, la gente está reaccionando a lo que les está pasando ahora, al baño de sangre, a la falta de electricidad, a la falta de internet, a eso es que la gente está reaccionando. Y entonces los pueblos, las personas, los estados que tengan en sus manos el poder buscar soluciones no deberían estar alimentando más armamentos para que se acabe la situación a base de quién dispara más, sino buscando la manera de terminar esto a base de reconocimiento de los dos estados. Lo que yo estoy diciendo es muy difícil, porque estamos hablando y no estoy hablando de olvidar lo que pasó, estamos hablando de reconocer lo que pasó, y a base de reconocer lo que pasó, hay gente que va a tener que pedir, sin duda, disculpas, en el sentido como hacemos con el tema de racismo, ¿verdad? Donde pedimos reparaciones, que es un reconocimiento del daño que se hace. Pero para reconocer el daño que se hace, la gente tiene que tener la capacidad de sentarse a pensarlo y a reconocer lo que está sucediendo. Eso es más difícil todavía. Es muy fácil para mí decirlo, pero sin duda es una situación sumamente difícil. Siempre pienso en esas dos amigas. Y en Jerusalén, uno pensaría que es la fuente, es un sitio donde coinciden los símbolos religiosos de muchas religiones. No sé si por lo mismo es un sitio donde coinciden muchas tensiones, porque las personas a veces se acercan a la religión de una manera demasiado
no quiero usar la palabra fanática, pero demasiada una mirada de una sola manera y piensan que su posición es la única posible, su religión es la única verdadera y las demás no tienen ni siquiera derecho a existir. Entonces, me parece incluso bien interesante e importante que en esa parte del mundo se resuma y se reúna unos símbolos de muchas religiones, que pueden ser religiones que históricamente, hablando de historia, tienen historias de mucha violencia, tratando de imponerse unas sobre otras personas en la humanidad. Así que yo creo que, si yo voy a hablar históricamente, yo creo que al final de cuentas lo que estamos hablando es de que estamos en una sucesión de imposición de unas personas sobre otras, y eso es lo que hay que parar. Desde el punto de vista de la visión feminista, eso es lo que hay que parar, porque esa es la mentalidad que tú estabas diciendo, Daniel, que no puede ser el acercamiento a la búsqueda de una solución de esta situación de Palestina, la búsqueda de un Estado de Palestina, que se reconozca el Estado de Palestina y que Israel pues se tenga como un Estado también, pero que reconozca el derecho a existir del pueblo palestino como un Estado. Mira, yo quería añadir una cosita bien rápido, y es que escuchando a Ana Irma, recuerdo una de las lecciones del acompañamiento a víctimas, por ejemplo, cuando hay una persona que está enfrentando una situación de violencia y decide hacer algo sobre eso, una de las recomendaciones es que comience con lo más cercano, con lo más reciente. Comenzar con lo más reciente es las condiciones de vida que se tienen en este momento. Entonces, mientras Ana Irma estaba hablando, yo pensaba en las condiciones de vida que tienen diariamente las personas en Palestina. Entonces, vamos a hablar entonces de la Franja de Gaza. ¿Qué es la Franja de Gaza? Ha sido un espacio que permanece inalterado, yo diría que desde antes del 67, pero que se consolida su espacio geográfico del 67, y lo que ha ido ocurriendo es que a medida que Israel avanza y se apropia de más espacio, entonces la Franja de Gaza se convierte como en una isla, o como en un espacio totalmente rodeado de Israel. Tiene el mar al frente. Las personas que se buscan el sustento yendo al mar se enfrentan a bombardeos al salir para pescar, se enfrentan a bombardeos que les lanzan desde Israel. En este mismo momento, no solo en la Franja de Gaza, sino en todos los asentamientos que le quedan a Palestina, Israel, como aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, decide cómo se va a usar el agua, cómo se va a usar la energía eléctrica, cómo se va a usar la cuestión de la alimentación, cómo va a ser ese comercio, ese intercambio para que las personas tengan un día a día. Entonces, a mí me parece que si tomamos un día de una persona palestina en el espacio que le está dejando Israel en este momento y nos ponemos en el lugar de esas personas, somos personas que no tenemos acceso a la luz. Olvídate del internet. No tenemos acceso a la comida, no tenemos acceso a la electricidad, nos bombardean los hospitales, no tenemos la seguridad. Fíjate que los primeros lugares que se bombardean en el territorio palestino son lugares residenciales. No es la primera vez que existe ese ataque. Son ataques desproporcionados en términos no solo de poderío militar, sino en términos de la crudeza, ¿verdad? Con la que se escogen los espacios, que para poderse desplazar las personas palestinas tienen que pasar por unos puntos de cotejo que domina Israel, que Israel decide cuál es el horario para entrar y salir. O sea, estamos hablando de que es un día a día que, mientras Ana Irma estaba mencionando las reparaciones, yo también pensaba, si fuéramos a buscar una salida pacífica sobre esto, y sabemos, porque está súper estudiado, que para poder salir de situaciones tan complejas como esta, para buscar unas reparaciones, tenemos que sentarnos a ecualizar desde la dignidad, ¿verdad? Y desde el respeto y desde el cumplimiento de los derechos no humanos, sino civiles, enfocándonos en que todas las personas que estén involucradas tengan garantía de derechos humanos. A mí me parece que la tarea es bien compleja, porque no estamos comenzando reconociendo los privilegios que tiene Israel en términos económicos, en términos de standing a nivel mundial,
en términos de los apoyos que tiene, de los países que son tan poderosos. Tampoco estamos incluyendo cuáles son los aliados de Palestina que en este momento tienen una coyuntura sumamente interesante en ese Medio Oriente, con Irán teniendo una posición que es bastante interesante, por decirlo menos. Me parece que son un brazo bastante fuerte para Palestina. O sea, a mí me parece que enfocarnos en una solución requeriría hacer un análisis previo de cuáles son los abismos que separan a Israel y a las personas de Israel y sus reclamos versus a las personas de Palestina y todo lo que han enfrentado durante los 75 años. Y sigo insistiendo, la fórmula que se implantó contra Palestina no dista de la fórmula imperial que se ha implantado en otros espacios ocupados a nivel mundial. Lo que ocurre es que yo quiero ser muy cuidadosa con esto que voy a decir, porque sé que puedo herir sensibilidades, pero hay que mirar esa historia que precede al Estado de Israel con mucha objetividad y con mucha más información, porque sí es cierto que el pueblo de Israel fue duramente atacado por todo lo que pasó con los nazis, etcétera, pero a mí, desde que yo soy muy pequeña, esto es una de las preguntas que yo no me he podido contestar, es ¿por qué un pueblo que fue sometido a esas atrocidades usa esa misma fórmula para someter al pueblo al que invadieron en el 1947-48, haciéndole cosas similares o peores que las que sufrieron en aquella coyuntura? Yo no quiero explorar la respuesta, pero sí me parece que es importante que dentro de la discusión también esa parte filosófica entre cómo es posible que se justifica ahora lo que es una atrocidad para el mundo, se sigue justificando durante 75 años. Gracias, Eda. Es muy rico lo que ustedes nos han compartido hasta este momento del programa. Yo voy a hacer unas intervenciones mucho más puntuales, porque el problema del pueblo escogido, el Viejo Testamento, es que hay una cláusula que es como se interpreta el sionismo, que es que el pueblo escogido de Dios, que es otro problema, como lo planteó también Ana Irma, que es todo más complicado, porque religiones más democráticas que el judio-cristianismo son, curiosamente, los islamistas y los hebreos. Son más democráticos en la relación de los cultos. No hay efigies, no hay nadie en una cruz, no hay nada de un santo papa, no hay nada de eso. Son iglesias mucho más horizontales, donde la iglesia de la comunidad puede ser progresista, puede ser reaccionaria. Eso lo tienes en los dos bandos. En los israelitas, con las sinagogas muy progresistas, la que está en la calle San Juan es más progresista que la que está en Miramar, y con mezquitas mucho más progresistas, por decir algo, la de Ponce en relación a la de Toalta. O sea, cosas así pueden pasar, porque ellos escogen democráticamente quién es su líder espiritual. Y eso lo digo como una anotación, porque nosotros somos producto de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero lo otro que me parece muy interesante es la escalada del conflicto. Y ahí yo coincido con ambas, que esto no se está desescalando. Y cada momento de mayor agresividad del ejército israelita, que es muy machistoide, muy patriarcal esa reacción, y puede entenderlo porque ellos tienen una narrativa de que ellos se tienen que defender, ellos no pueden permitir que nadie los agreda, sobre todo después de la memoria histórica de los pogroms en Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, de haber perdido Jerusalén en el año 0, todas esas cosas que pasaron, donde los judeocristianos acabaron con los hebreos. Todas esas cosas los llevan hoy a que se tienen que defender. Pero la invasión potencial en este momento de la Franja de Gaza, con las consecuencias sociales, es devastadora. Porque entonces posiblemente se escale este conflicto entre Hezbollah, y esas cosas son muy desagradables, porque lo que pasa es que los seres humanos mueren. Te lo topando, seres humanos. Y entonces, dentro de esto, yo las escucho a ustedes y yo pensaría, ¿cómo uno detiene la escalada de este conflicto? Bueno, pues tiene que haber un reconocimiento, Eda, como le explicaste, pero lo transforma de otra forma, de que, bueno, vamos a detener la violencia.
de ambos lados. Y sin lugar a duda, la última violencia se me queda en la memoria porque me la han documentado más, lo que pasó en el parque ese, donde estaban una comunidad como de hippies celebrando una fiesta de Yom Kippur, y de repente tú degollas a 260 personas y eso es difícil de olvidar. Es que me hace olvidar el capítulo anterior, cuando el ejército de Israel bombardeó y mató, me lo invento, 100 niños, 100 mujeres, 100 seres humanos, 100 hombres adultos. Y el problema es las narrativas de la violencia, que me quedo en la última, pero no en la anterior. Así que de las cosas que me sorprenden es la posible escalada, y me sorprende entonces también las reacciones en Puerto Rico, que yo no sé cómo ustedes lo han visto, pero el día de hoy han sido mucho más cautelosas. Por ejemplo, Anaíma, yo hubiese pensado que la legisladora de Puerto Rico, donde cabildea la comunidad judía, hubieran emitido una resolución diciendo condenamos lo que pasó. Una resolución conjunta. Hasta el día de hoy no ha pasado, a menos que tú me digas que mañana va a pasar o va a pasar el lunes que viene o la semana que viene. Pero por otro lado, tampoco he visto muchos videos de intelectuales alternativos hablando, casi todos hombres, sino todos hombres, diciendo la otra parte de la conversación. Pero ¿qué no hemos hecho en Puerto Rico? Vamos a decir nosotros, los afines, los que hacemos cosas, ya sea por el asesinato de Keishla o por decir algo, por adelantar. ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Por qué Puerto Rico ha reaccionado tan extrañamente? ¿Qué es en silencio, diría yo? Esa me ha sorprendido a mí. Se ríen las dos. ¿Ah? Gente, se están riendo, mis amigas queridas. Dale. Dale, Nailma, dime tú. Yo creo que hay una... Bueno, yo creo que hay un desconocimiento, eso es lo primero. Hay un desconocimiento en el país sobre lo que pasa en esa región del mundo. Y de momento nos llegan estas imágenes, las imágenes, yo reconozco que son imágenes de un solo lado y cargadas con una parte de la historia, una versión de la historia y una versión para justificar que continúen agresiones, ¿verdad? Porque como bien tú decías, la agresión de ahora es la última historia de la anterior, la haya hecho tú o no. Y esa es la que justifica la próxima. La de ahora justifica la próxima. Y la anterior justificaba la de ahora, no importa en qué dirección fue. Y ese es parte del asunto del problema. Y yo creo que en Puerto Rico hay mucho desconocimiento. Hay un grupo de gente que han seguido la historia de esta región porque les interesa en términos geopolíticos. Creo que es fascinante todo eso. Otra gente la siguen porque les interesa en términos históricos. Otra gente la sigue porque les interesa en términos religiosos. Pero la suma de todas esas no necesariamente es el interés del pueblo de Puerto Rico, de lo que está pasando allí. A la gente en Puerto Rico le llama la atención lo que sale en los videos, mucho la sangre, los edificios destrozados, los niños y las niñas muertas, eso le impresiona mucho a la gente. Y eso es lo que la gente está. La gente no está en Puerto Rico, no está necesariamente procesando ni siquiera la posibilidad de que se parezca a los procesos que pasaron aquí en Vieques o en otros sitios. Tampoco están procesando lo que podría tener de repercusiones para Puerto Rico y el resto del mundo. O sea, lo que está pasando allí, si eso sigue en escalada, todo lo otro que estamos discutiendo se va a quedar chiquito, lo que podría tener de repercusión para el mundo entero en lo que está pasando ahí en este momento, sobre todo si Europa y Estados Unidos y otras potencias empiezan a meterse. Cuando empiezan a meterse otras potencias en este tipo de conflicto para añadir al conflicto, no para terminarlo. Estamos ante el comienzo de guerras grandes, ¿verdad? Y en esta época las guerras grandes no necesariamente se hacen de la misma manera que se hacían hace unos años atrás, pero son peores porque tienen consecuencias mayores, matan más gente de una sola vez y tienen consecuencias sobre todo el planeta, ¿verdad? Eso a mí personalmente me preocupa. Yo creo que por ahí va la cosa. La gente en Puerto Rico no necesariamente está pendiente de lo que está pasando allá. De Israel lo que conocen es el muro de las lamentaciones y que a veces se hacen peregrinaciones para ir en esa parte del mundo, pero no necesariamente el detalle de toda la situación y de que ha sucedido y lo que sucede con el pueblo palestino, en esa parte del mundo. Yo creo que por ahí es que va la cosa. Lamento tener que decirte que yo creo que más que nada porque no hay conocimiento. No es por falta de sensibilidad,
ni otra cosa, es por, yo creo que, gran desconocimiento. Es interesante, antes de escucharte, Eda, que Ajá. espero que ustedes me digan qué ha pasado, pero yo estoy pendiente a los sistemas mediáticos. No he escuchado a un solo teólogo explicarme esto, o es que ha pasado. He Mire, escuchado a mis amigos políticos, todos son políticos, todos son analistas, ahí copiando y todos tienen opinión, y ya estoy viendo las columnas que están Exactamente. saliendo en el periódico de referencia, pero no he escuchado a un teólogo explicarme esto por algo que dijiste, Ana Irma. La violencia de los judíos cristianos contra los hebreos es brutal, fue brutal en el año 0, ¿entiendes? Porque es que, imagínate, unos tienen un Mesías y el otro no reconoce al Mesías, te podrás imaginar lo que eso simboliza. Dime, Eda, te escuchamos. pues mira, en este momento a mí no necesariamente necesitaría escuchar teólogos porque esto es un problema profundamente político. Y pienso que por lo que no hemos escuchado más análisis, Daniel, y te lo digo con toda la sinceridad y la candidez del mundo, es porque se nos hace muy difícil. Bueno, yo sigo insistiendo que esto es un problema que es resultado del imperialismo y de la colonialidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde una colonia que está tan intervenida en este momento, que lo estamos perdiendo todo, precisamente por la cuestión imperial, estamos perdiendo la salud, la educación, todo eso, como nosotros que no nos podemos explicar siquiera qué es lo que va a pasar con Puerto Rico, podemos aportar un análisis sobre qué es lo que va a pasar en esa región si no incorporamos la discusión de la libertad, de la dignidad que se merecen los pueblos. Así que me parece que ahí hay un gran problema. A mí me gustaría escuchar a más personas independentistas y descoloniales estar hablando sobre la coyuntura política internacional y cuáles son las repercusiones que esto tendría para el futuro político no solo de la región, sino de la descolonización a nivel mundial. Eso por un lado. Te escuchaba cuando decías que la respuesta de Israel, por ejemplo, ha sido macharrana, no usaste ese adjetivo, pero yo lo uso. Y regreso a la fórmula colonial. La fórmula colonial es patriarcal, es racista y es clasista. Entonces, ese poder que ostentan los imperios, ¿verdad? Como en este caso la postura de Israel es una postura profundamente imperialista, no van a estar buscando una solución humanista cuando todo el imperio se ha basado en establecer por la fuerza, por la persuasión, por negociación o por política. Yo no sé cómo, ¿verdad? Pero siempre gana el imperialismo con su poder y control, y por lo tanto las alternativas que vengan tanto de Israel, Estados Unidos, como por cualquier país que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo en términos del avance de Israel y que justifiquen lo que ha hecho Israel hasta este momento, no van a buscar la humanidad de los que mueren, no van a buscar la humanidad del día a día ese de tener que pasar por un punto de cotejo 20 veces al día para comprar las olivas o comprar lo que sea necesario para ese diario vivir de las personas en Palestina o en territorios que les ha permitido Israel tener a los palestinos. Así que a mí me parece que hay una coyuntura que falta en la discusión y en el análisis generalizado aquí en Puerto Rico, que es la parte del imperialismo y colonialismo y cómo esa fórmula está tan presente en el día a día y en la situación, ¿verdad?, que está ocurriendo en el Medio Oriente y específicamente con el pueblo palestino. Mientras no discutamos desde esas coyunturas una situación tan compleja como esta, vamos a seguir viendo cómo el imperialismo sigue avanzando con su fórmula racista, clasista y patriarcal. Bueno, hay mucha discusión de eso, pero incluso esos temas, tal y como tú lo estás diciendo, cuesta trabajo discutirlos en Puerto Rico. Se nos ha hecho difícil que la gente acepte que hay que entrar a buscar las soluciones de muchos problemas en Puerto Rico, reconociendo su naturaleza patriarcal. Y colonial. Y colonial y racista. Y racista. Así que precisamente eso es uno de los problemas, esa enseñarle al pueblo a tener una óptica y una mirada crítica de lo que está pasando requiere precisamente pues una educación que se nos está haciendo muy difícil que se acepte, que es la que necesita el pueblo de Puerto Rico, precisamente por las resistencias de las normativas patriarcales, racistas y coloniales.
¿verdad? Así es que mirar todo lo que pasa en el resto del mundo con esos lentes, que son unos lentes deformados que tenemos para poder estudiar las cosas, pues no es sorprendente. Así es que tampoco a mí me sorprende de que haya tan poca mirada crítica de lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo con el pueblo palestino, porque es una reproducción, sí, como bien tú dices, de la manera en que miramos las cosas. Y por eso yo vuelvo y me acuerdo y vuelvo y traigo a mis dos amigas, a la palestina y a la de Israel, que estaban empeñadas en tratar de que desde sus respectivos países la gente pudiera buscar una salida de paz para que ambos países pudieran vivir en paz, reconociendo el derecho de existencia uno del otro. Yo todo el tiempo pienso mucho en ellas, yo no sé si están vivas, honestamente no sé si están vivas en este momento. Pero es que si no estuvieran vivas, alguien las reemplazó, porque claro, eso es el día a día. Eso que acabas de decir es fantástico, eso es la esperanza, porque yo creo que ellas no estaban solas, yo siempre pienso, ellas lo decían, que había mucha más gente en ambos lados en ese pensamiento, pero esa fuerza que tú dices patriarcal, de otra mirada, no hacía que estas voces pudieran ser las voces que buscaran la manera de que pudiera avanzar una paz en ese reconocimiento. Ellas reconocían que el gran problema era precisamente esa represión de esa mirada patriarcal, esa mirada espantosa que no permite que otra mirada de buscar las soluciones de las cosas fueran posibles. Gracias por decirme Hoy, que como si no parte estuvieran vivas estarían reemplazadas. Como parte de la escalada del conflicto, hoy, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió unas declaraciones en su cuenta personal interesantísimas, explicando el conflicto de Palestina e Israel desde una perspectiva de una izquierda, por decir algo, muy progresista, muy equitativa, muy justa. Y el problema no es que lo haya dicho, el problema es el lío que ha causado a nivel internacional, que en primera plana de otros periódicos que estoy monitoreando, periódicos de referencia internacional, condenándolo. ¿Qué hace un presidente expresándose en su carácter personal, no como presidente, sobre un conflicto de naturaleza tan complicado como este? Yo Pero creo que entonces, ¿qué necesitamos haría? escuchar más voces. ¿Cuál es la responsabilidad de un presidente que debiera ejercer su liderato si a la postre, estamos en un sistema democrático, si a la postre ese presidente que tiene todo el derecho de expresarse, si ese presidente no puede emitir una postura, viniendo de un lugar como Colombia que viene de un pasado muy violento? Claro. Sí, de hecho, Colombia es un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esa búsqueda de gente que estuvo ahí, estuvo luchando en diferentes puntos, guerrilla, y están ahora tratando de buscar un camino a la paz de la sociedad, escuchándose. Exacto. Y otra, yo lo que voy a hacer, compañera, es que vamos a volver. No sé si la semana que viene, un par de semanas, porque esto ha sido extraordinario, nos queda apenas un minuto o dos. Pero sí quiero volver a la pregunta esencial que le hice al principio. Ustedes que son feministas, es decir, no si fueran, ustedes que son feministas y que le han dedicado toda su vida a la igualdad desde una lógica despatriarcal, que es a través del feminismo. Si ustedes les damos la varita, pueden escoger la de Alicia en el País de la Maravilla, la de Harry Potter o la de un personaje que ustedes quieran de Puerto Rico. Si les diéramos la varita para resolver esto en 30 segundos, ¿dónde ustedes empezarían? Dime, Ana, y después me dices tu edad. ¿Dónde tú empezarías, Ana? Escuchar los dolores mutuos, los dolores que tienen una parte y los dolores que tiene la otra parte. Qué hermoso. Eso es muy doloroso, pero yo que viví Sudáfrica 15 años, sé lo que tú estás diciendo. Gracias, Ana Imar Rivera Lacén. ¿Y tú, Eda López? Pues mira, yo no tengo una varita, yo tengo una escoba, ¿verdad? La escoba mía de bruja, pero como bruja que ha pasado la vida luchando contra muchas cosas que veo, ¿verdad? Pienso que en este momento de lo que hay que hablar es precisamente de esa carga imperial y colonial que tiene este conflicto y de que no vamos a poder avanzar mientras no traigamos a las mesas las personas que están sufriendo, que son las personas que niegan esa trenza colonial. Tiene que ser antipatriarcal, antirracista y anticlasista. De lo contrario, no vamos a poder seguir. Vamos a seguir replicando la misma fórmula, bien sea con el referente religioso o con el referente político.
porque es patriarcal y es colonial. Bueno, con esas palabras le agradecemos a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, a la compañera doctora Eda López, amigas del corazón las dos. Podemos discrepar, pero hemos sido amigos, no pese a todas las diferencias que hayamos tenido, pero sobre todo que uno las admire a ustedes, porque hasta el día de hoy siempre hemos estado del mismo lado de todas las causas sociales que siempre coincidimos. Así que a nombre del Post Antillano las admiramos, les reconocemos a ustedes todas sus virtudes y también las que no son virtudes se reconocen, pero les agradecemos su participación hoy. Gracias al equipo de trabajo, Adrián Ciacapera en los controles y en la ejecución de la producción, Alejandra Ortiz Arraiza por la producción ejecutiva. Volveremos con ustedes porque esto no va a terminar en estos días y los invitamos a toda la gente que nos siguen que mañana a las 2 tenemos Club de Lectores. Vamos a estar desde la República Dominicana transmitiendo el programa. El lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D. El jueves volvemos con Santurce en 5 y todos los viernes este es su programa Funche Caribeño. Será hasta entonces. Muchas gracias a ustedes y le pedimos, como dijeron ustedes, escuchar a las víctimas para a partir de ese momento plantear soluciones distintas a este conflicto. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y seguimos en pie de lucha. Hasta entonces. Gracias.